El brillo de la guirnalda temblaba sobre la mesa cuando mi hija me ofreció el plato con una sonrisa demasiado perfecta para ser sincera. En la víspera de Navidad, en su casa, todo olía a vainilla, canela y promesas viejas. «Papá, preparé tus cupcakes favoritos, come uno, por favor», dijo, y algo en su mirada me heló la sangre. Tengo 62 años. He visto muchas miradas en mi vida, y la suya no era de cariño, sino de cálculo. Jamás olvidaré cómo sentí un presentimiento oscuro trepar por mi espalda, mientras las risas familiares flotaban alrededor como un... Había risas, cubiertos chocando, villancicos suaves en la radio y el marido de mi hija contando una anécdota trivial. Yo asentía, pero mi atención estaba atrapada en el leve temblor de sus manos al acomodar los platos. Pensé en mis años de trabajo, en los sacrificios para darle estudio, casa, seguridad. Pensé también en lo insolente que se había vuelto su ambición durante el último año. El cupcake, frente a mí, parecía inofensivo, un pequeño regalo coronado de crema rosada. Sin embargo, algo en su sonrisa no acompañaba la dulzura, como si celebrara una victoria que yo aún no entendía. Tomé el tenedor con lentitud, miré a mi hija una vez más y comprendí que mi inquietud no era miedo, sino instinto. Cuando uno llega a viejo, aprende a escuchar al cuerpo antes que a la gente. Sin hacer ruido, aproveché que todos reían y cambié discretamente mi plato por el de su marido. Fue un gesto mínimo, casi ridículo, pero sentí un alivio inmediato. Nadie lo notó. Mi hija siguió hablando sin apartar los ojos de mí. El tiempo pareció estirarse como un hilo tenso, y el postre quedó entre nosotros como una promesa torcida, esperando cumplirse en silencio. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. 15 minutos después, el marido de mi hija llevó la mano al pecho, como si algo le quemara por dentro. Su risa se apagó a mitad de una frase y el vaso se le resbaló de los dedos, estrellándose en el suelo. El tintinear del vidrio cortó el aire festivo de la noche. Mi hija se levantó de golpe, fingiendo alarma, y todos rodearon la mesa. Yo me quedé inmóvil, con un frío antiguo caminándome por la espalda. Su respiración se volvió áspera, y comprendí que el tiempo de fingir había terminado para todos. Allí llamaron a una ambulancia mientras él se doblaba sobre sí mismo con un quejido que aún me retumba en los oídos. Entre el caos, mi hija buscaba mi mirada con un pánico que ya no podía disimular. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron y supe que había entendido. Entendido que su trampa no había caído donde ella esperaba. Yo fingí conmoción, pero por dentro una certeza me sostenía. Ese cupcake no era para su marido. La sala entera se convirtió en un remolino de voces, teléfonos, pasos nerviosos y luces encendiéndose sin orden alguno. En el trayecto al hospital, viajé en silencio en el asiento trasero del automóvil de un vecino. Mi hija iba adelante, temblando, dando órdenes inútiles. Yo miraba las luces de la calle pasar como recuerdos torcidos. Pensaba en las discusiones recientes por dinero, en su ansiedad por adelantar la herencia, en la frialdad con que me habló semanas atrás. Cada pieza caía en su lugar con una precisión cruel. El instinto que me salvó aquella noche comenzaba a exigir explicaciones, y yo sabía que la Navidad había dejado de ser una fiesta para siempre. Los médicos se lo llevaron de inmediato, mientras nosotros quedamos en la sala de espera con los adornos navideños todavía colgando en la ropa. Mi hija caminaba de un lado a otro repitiendo que todo era un accidente. Yo asentía sin decir palabra. Por dentro, el viejo archivo de mi memoria se abría, deudas ocultas, visitas nerviosas, preguntas sobre mis propiedades. Nada de aquello había sido casual. La mujer que tenía delante ya no era solo mi hija, era también una sospechosa. Y por primera vez sentí miedo de la sangre que me unía. Allí, cuando un enfermero salió a pedir datos clínicos, mi hija se ofreció a contestar con una rapidez que me confirmó aún más mis dudas. Nombró alergias, medicamentos, hábitos que yo desconocía. Mientras hablaba, evitaba mirarme. En su voz había una impostación torpe, como si recitara una coartada mal aprendida. Yo contesté solo lo imprescindible cuando me preguntaron por mí.
Nadie advirtió la tormenta que crecía en silencio dentro de mi pecho envejecido. Pensé entonces que la verdad acabaría saliendo a flote por su propio peso, como siempre sucede con los pecados mal escondidos. Esa noche, después de una hora interminable, el médico anunció que el paciente había sufrido una intoxicación aguda. La palabra cayó como un puñal en medio de la familia reunida en el pasillo. Mi hija dio un grito ahogado, teatral, que contrastaba con la palidez de su rostro. Yo me apoyé en la pared para no caer. El pensamiento que evitaba se instaló con brutal claridad. Si yo hubiese sido obediente, el que estaría ahora en esa camilla sería yo. Sentí un sudor frío romperse en mi frente y comprendí la magnitud real de aquella Navidad maldita. Cuando sacaron suero, muestras y preguntas del cuerpo del yerno, comprendí que ya nada volvería a ser como antes. Vi a mi hija hablar con los médicos, con la policía que empezaba a llegar, con la familia que fingía no entender. Yo guardé silencio, pero no el silencio de siempre. Era un silencio atento, despierto, cargado de decisiones. Aquella noche no solo estuvo al borde la vida de un hombre inocente, también nació en mí la certeza de que debía protegerme de mi propia sangre. El sabor dulce del cupcake aún flotaba en el ambiente como una... La puerta de la sala de urgencias se cerró tras el cuerpo de mi yerno, y con ese sonido seco se selló también el final de nuestra falsa Navidad. Mi hija quedó de pie frente al vidrio, con los brazos cruzados sobre el pecho, balanceándose apenas de un lado a otro, como si esa mínima oscilación pudiera devolverle el control que había perdido. Yo me senté en una fila de sillas metálicas, observando cada uno de sus movimientos con la precisión de quien ya no puede permitirse confiar. Los minutos caían pesados. Cada tanto, ella miraba su teléfono, lo bloqueaba, lo desbloqueaba. Fingía hablar con algún familiar, con una amiga, con cualquiera que pudiera reforzar su papel de esposa preocupada. Yo seguía en silencio, con la imagen del cupcake clavada en la memoria como un aviso imposible de borrar. Aquella crema rosada había sido la diferencia entre mi respiración tranquila y el tubo transparente que ahora alimentaba a otro hombre. Un médico joven salió por fin, con el ceño fruncido. Logramos estabilizarlo, pero presenta signos claros de intoxicación, dijo. Necesitamos saber exactamente qué comió, qué bebió, si tomó alguna sustancia fuera de lo habitual. Mi hija habló antes de que yo pudiera abrir la boca. Nada extraño, doctor, solo la cena de Navidad. Todos comimos lo mismo. La observé. Su voz sonaba firme, pero su quijada tensada la traicionaba. ¿También los postres?, preguntó el médico. Sí, claro, respondió ella sin dudar. Yo levanté la vista entonces. No todos, dije con suavidad. Los cupcakes eran individuales. Mi hija giró la cabeza de golpe hacia mí. Sus ojos se abrieron apenas, lo justo para que yo captara el destello de alarma. El médico nos miró a ambos. ¿Cada persona tenía un cupcake distinto? Así es, respondí. Mi hija los preparó uno por uno. El médico tomó nota. Necesitaremos analizar lo que sobró, anunció. ¿Quedaron cupcakes en la casa? Mi hija apretó los labios. Sí, algunos, admitió. La policía se encargará de recogerlos. Ese instante fue el primero en que vi el verdadero miedo cruzar su rostro. Las horas siguientes fueron un desfile de funcionarios, preguntas, formularios y murmullos. La palabra intoxicación comenzó a repetirse con una gravedad que ya no podía ser disimulada. Yo respondía lo mínimo, cuidando cada palabra. Mi hija, en cambio, se mostraba angustiada pero excesivamente dispuesta, como quien intenta ocultar algo ofreciendo demasiado. Por dentro, mi mente repasaba escenas recientes. Su insistencia en que fuera esa Navidad, su dulzura repentina tras meses de frialdad, su curiosidad insistente sobre mis bienes. Todo aquello que yo había querido interpretar como reconciliación, ahora se revelaba como una estrategia. Cerca del amanecer, un policía se acercó a nosotros. Necesitaremos que ambos nos acompañen a declarar de manera formal, dijo con tono neutro. Mi hija asintió de inmediato. Por supuesto, contestó. Todo lo que sea necesario. Yo también asentí, pero no miré a mi hija. En aquel silencio compartido ya no había alianza, solo una verdad que empezaba a abrirse paso. En la comisaría, las luces blancas de la sala de interrogatorios
me hicieron sentir más viejo que nunca. Me ofrecieron agua, la acepté. Mi hija fue llevada a otra habitación. No la vi durante horas. Mientras tanto, un agente me hacía preguntas. ¿Qué habíamos comido? ¿Quién había preparado qué? ¿Qué relación tenía con mi yerno? Si había conflictos familiares. Contesté con calma. No oculté las tensiones recientes. No mencioné aún mis sospechas directas. Sabía que cada cosa debe decirse en su tiempo para no morir antes de nacer. Cuando terminé, me dejaron solo un rato en una sala pequeña. Allí, por primera vez desde la cena, me permití temblar. No por miedo a la ley, sino por la certeza de haber estado a un paso de morir por la mano de quien yo había criado con tanto amor. A media mañana, el médico volvió a aparecer con más información. La sustancia encontrada en la sangre de mi yerno no era habitual. Era un químico de uso industrial que en dosis pequeñas podía causar intoxicación severa y en dosis mayores la muerte. Todos los presentes guardaron silencio. Mi hija ya no fingió desmayo al escuchar aquello. Se quedó rígida, con la espalda recta como si un hilo invisible la sostuviera. El pronóstico es reservado, pero estable, añadió el médico. Sentí un alivio contenido. Aquel hombre, al que yo había salvado sin proponérmelo, seguía con vida. Y, sin embargo, su supervivencia no traería paz. Traería preguntas. Esa tarde, los agentes fueron a la casa de mi hija. Recogieron los cupcakes restantes, frascos de la cocina, bolsas de basura. Yo permanecí en la sala del hospital solo, mirando pasar las camillas. Pensaba en cómo un gesto pequeño había cambiado el rumbo de tantas vidas. Un cambio de plato, un acto casi insignificante, y sin embargo, tan decisivo como un disparo. Cuando por fin pude ver a mi yerno por unos segundos, estaba pálido, conectado a cables, con los ojos cansados abiertos apenas. Me acerqué con cuidado. «Javier», murmuró con dificultad. El sabor era raro. «¿Qué sabor?», pregunté. «Amargo, detrás del dulce». Asentí sin decir más. Aquella sola frase me bastó como confirmación íntima. Esa noche regresé a mi casa por primera vez desde la cena. Todo estaba exactamente igual que cuando salí. La mesa puesta, los adornos encendidos, el árbol brillando ingenuamente, junto a una escena de pesebre que ahora me resultaba cruel. Entré despacio, como si no fuera mía esa casa. Apagué las luces una a una. El silencio volvió a ser profundo. Me senté en la cocina, en la misma silla donde había cenado horas antes. Imaginé mis manos tomando aquel cupcake, llevándolo a la boca confiado. Imaginé el ardor subiendo por mi garganta, la asfixia, el suelo acercándose. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Por primera vez en muchos años tuve conciencia viva de mi propia mortalidad, y junto a ella, de la fragilidad de los lazos que siempre creí inquebrantables. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Decía solo: «Los análisis confirman sustancia tóxica en uno de los cupcakes. Investigación en curso». Apoyé el aparato con lentitud. Mi hija había pasado de anfitriona sonriente a posible sospechosa en cuestión de horas, y yo había pasado de padre confiado a testigo silencioso de un intento de asesinato. Miré el árbol de Navidad una última vez antes de subir a mi habitación. La estrella en la punta brillaba con una luz que ahora me parecía ajena, casi burlona. Me acosté vestido, sin desvestirme siquiera, con los ojos abiertos en la penumbra. Supe entonces que lo ocurrido no era un accidente ni un malentendido. Era el primer acto de una verdad monstruosa que recién comenzaba a revelarse. Y yo, a mis 62 años, acababa de descubrir que el mayor peligro no venía de fuera, venía de mi propia sangre. Cuando amaneció aquel día, comprendí que la noche anterior había marcado una línea que ya no podía cruzarse de regreso. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado y la mente despierta de un modo cruel. El hospital me había dejado un sabor amargo de cloro y miedo en la boca. Preparé café sin encender la radio. No estaba preparado para oír villancicos después de haber visto a un hombre debatirse entre la vida y la muerte por un pastel. Mientras el agua hervía, mi memoria comenzó a retroceder sola, como si una mano invisible rebobinara mi vida hasta el origen de todo, mi hija.
La niña que yo cargaba sobre los hombros cuando aún podía correr sin agitarme, la que me dibujaba corazones torcidos sobre papeles arrugados, la que me prometía que jamás se olvidaría de mí cuando fuera grande. Esa niña había desaparecido hacía años, pero yo me había negado a aceptarlo. Recuerdo el día en que comenzó a cambiar. No fue brusco, no fue evidente. Fue una suma de pequeños gestos, menos llamadas, menos risas, menos interés por mis palabras. Yo justificaba todo con la vida adulta, con el trabajo, con las obligaciones. Me decía que era normal, que así crecen los hijos, pero no era solo crecimiento, era distanciamiento. Con el tiempo, su ambición empezó a mostrar un brillo extraño. Hablaba de dinero con una urgencia que no reconocía en ella, de inversiones, de estatus, de gente importante. Me pedía consejos solo para descartarlos. Yo sonreía, orgulloso de verla caminar sola, sin notar que ya empezaba a empujarme fuera de su camino. Cuando se casó, creí que había encontrado estabilidad. Su marido me pareció un hombre sencillo, trabajador, nunca íntimo conmigo, pero correcto. Sin embargo, a los pocos años comenzaron las tensiones económicas disfrazadas de malos momentos. Cada visita venía acompañada de un pedido, un préstamo, una urgencia. Yo daba sin preguntar, siempre di sin preguntar. Una tarde, hace 2 años, la escuché discutir con su esposo en la cocina. Yo estaba en el comedor fingiendo leer. Ella le gritaba que sin dinero nadie la respetaba, que estaba cansada de depender de otros, que necesitaba asegurarse el futuro. Aquellas palabras se grabaron en mí como una advertencia que no quise leer a tiempo. Después vino la insistencia con mis documentos. El testamento, las propiedades, las cuentas, siempre con una sonrisa amable, siempre con la excusa de prever. Yo evitaba el tema porque me hacía sentir viejo, y porque, en el fondo, no quería imaginar la vida sin ella cerca, aunque ya se estuviera alejando. Hace unos meses, sin embargo, noté algo nuevo en sus ojos, un brillo tenso, calculador. Ya no era solo ambición, era prisa, como si el tiempo jugara en su contra. Me visitaba seguido, me hablaba con una dulzura repentina que jamás había tenido. Aquello debió despertarme sospechas. En lugar de eso, despertó mi esperanza de reconciliación. Recuerdo ahora su manera de mirarme esa última semana antes de Navidad, como si yo fuera un trámite pendiente, como si mi existencia hubiese pasado de ser la figura de un padre a la de un obstáculo. Cuando me abrazaba, lo hacía con una rigidez extraña. Yo elegí creer que estaba nerviosa por la fiesta. Esa fue mi gran ceguera. El teléfono sonó cerca del mediodía. Era el hospital. Mi yerno seguía estable, pero aún inconsciente. Agradecí la noticia con la voz quebrada. Volví a sentarme en la mesa con la taza de café ya fría entre las manos. Pensé en él, en su cuerpo atravesado por un veneno que no estaba destinado a tocar. Pensé también en mi hija, en todo lo que había tenido que empujar dentro de sí para llegar a ese punto. Por la tarde una vecina tocó a mi puerta. Venía con un gesto incómodo. «Javier, dicen que la policía estuvo en la casa de tu hija anoche», murmuró. «Que hubo algo con unos pasteles». Asentí sin dar detalles. La verdad ya no me pertenecía solo a mí. Cuando se fue, comprendí que la imagen pública de mi hija comenzaba a resquebrajarse, y con ella el castillo de apariencias que había construido con tanto esfuerzo. La ambición no solo había cambiado su carácter, la había transformado en alguien capaz de cruzar límites impensables. Esa noche, mientras revisaba antiguos papeles, encontré una libreta donde anotaba sus primeros gastos cuando era adolescente. Uniformes, cuadernos, zapatos. Yo anotaba todo. No por control, sino por cuidado. Aquella pequeña libreta contrastaba con la mujer que ahora enfrentaba una investigación por intento de homicidio. El salto me pareció imposible de comprender. Me pregunté en qué momento perdí la autoridad moral sobre ella. No la autoridad del miedo, sino la del respeto. Quizá fue cuando cedí demasiado, cuando preferí evitar conflictos en lugar de marcar fronteras, cuando confundí amor con complacencia. Esa noche soñé con ella de niña, sentada en mis rodillas, mirándome con esos mismos ojos que hojeaban los cuentos con asombro. Me desperté con lágrimas secas en el rostro. El dolor de un padre no se parece al de ningún otro dolor. No grita.
Se hunde despacio. Al día siguiente el hospital llamó de nuevo. Mi yerno había despertado y ya podía hablar con cierta claridad. Preparé mis papeles y salí con el corazón apretado. Sabía que ese encuentro podía romper el último velo de dudas. Cuando entré en la habitación, lo vi más delgado, pálido, pero consciente. Me miró con un gesto de alivio. «Javier», susurró. Creí que me moría. Me senté junto a su cama. «Tu tiempo aún no terminó», le respondí. «Y quizá gracias a eso tendremos respuestas». Él cerró los ojos unos segundos antes de hablar. «Fue ella», murmuró con dificultad. «La vi poner algo en el azucarero cuando nadie miraba. Pensé que era una broma. Pensé que era parte de la decoración». Sentí que el mundo se encogía alrededor. «¿Estás seguro?», pregunté. «El sabor», dijo, «era distinto, amargo detrás del dulce. Nunca lo olvidaré». No hizo falta que dijera más. Salí de la habitación con las piernas débiles. Aquella confirmación, dicha en susurros desde una cama de hospital, sellaba toda duda. Mi hija no había dudado. Yo sí lo había hecho durante años. Esa tarde la policía tomó una nueva declaración. Yo ya no era solo el padre que sospechaba. Era el testigo de una verdad sólida y cruel. Al regresar a mi casa, comprendí que la mujer que yo había criado ya no existía, que en su lugar había alguien capaz de mirar a los ojos y sonreír mientras planeaba un final. La idea me revolvió el estómago. Esa noche, frente al espejo, me observé largo rato. Me vi viejo, cansado, herido por dentro, y aún así, una certeza nueva se abría paso entre mis pensamientos. Ya no podía protegerla, ya no debía hacerlo, porque protegerla ahora significaría traicionarme a mí mismo, y porque la última Navidad que pasamos juntos no fue solo una fiesta arruinada, fue el día exacto en que comprendí que había perdido a mi hija mucho antes de casi perder la vida. Regresé a la casa de mi hija la tarde siguiente, cuando supe que ella permanecería todo el día en el hospital acompañando a su marido. La policía ya había pasado varias veces, pero yo necesitaba volver solo, sin preguntas oficiales, sin miradas encima. Necesitaba enfrentar aquel espacio con mis propios ojos. Abrí la puerta con la llave de repuesto que aún conservaba. El olor a limpieza reciente me golpeó de inmediato, demasiado intenso para ser natural. Habían intentado borrar algo. Siempre se limpia con más fuerza cuando se quiere ocultar una culpa. La casa estaba en silencio. El árbol de Navidad seguía encendido. Las luces titilaban como si nada hubiera ocurrido. Esa normalidad forzada me resultó inquietante. Caminé despacio hacia la cocina. El mármol de la encimera estaba impecable. No había migas, ni restos de harina, ni rastros visibles de la preparación de los cupcakes. Demasiada perfección para una noche caótica. Me puse los lentes y comencé a observar con la paciencia que me dieron los años. Abrí los cajones uno por uno. Cubiertos, moldes, papel para hornear, todo en su lugar. Luego revisé la alacena. El azúcar estaba en un frasco nuevo, recién llenado. Ese detalle me erizó la piel. Recordé las palabras de mi yerno. La vi poner algo en el azucarero. Tomé el frasco entre las manos. Era pesado, demasiado para su tamaño. Destapé con cuidado. Un leve olor químico, casi imperceptible, se mezclaba con la dulzura del azúcar. Cerré el frasco de inmediato. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo. Era una mezcla de rabia y claridad. Saqué una bolsa de plástico del cajón y deposité el frasco dentro. No sabía exactamente qué hacer con aquello aún, pero sabía que no debía dejarlo allí. Continué revisando. En el fondo del cesto de basura encontré una bolsa cerrada con doble nudo. La abrí con cuidado. Dentro había restos de envoltorios de un frasco pequeño, transparente, sin etiqueta. En el fondo, apenas unas gotas secas de un líquido espeso. Lo guardé todo. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que mi mente ya había comenzado a armar. No estaban allí por casualidad. Mi hija no improvisaba. Siempre fue meticulosa. Lo había preparado todo con antelación. Me senté un momento en la silla de la cocina. Miré el lugar donde horas antes habíamos compartido la cena. La imagen de su sonrisa ofreciéndome el cupcake regresó con una nitidez insoportable. No era una sonrisa de amor, era una sonrisa de certeza, de final anunciado. Un estremecimiento me recorrió entero. Caminé hasta su dormitorio, no por morbo,
sino por intuición. En el cajón de la cómoda, entre ropa interior y papeles viejos, encontré una carpeta azul. Dentro había impresiones de mis estados de cuenta bancarios, fotocopias de escrituras, hojas con números subrayados, fechas, cálculos. Me llevé una mano al pecho. Ella llevaba meses revisando mis bienes sin decirme una palabra. Entre esos papeles encontré una hoja doblada con anotaciones a mano. Mi nombre, el valor aproximado de cada propiedad, una suma final escrita en rojo. Debajo una sola palabra: Navidad. Sentí que el aire me faltaba por un instante. No había duda alguna. Guardé la carpeta tal como estaba. Tomé fotografías de cada hoja con mi teléfono. No quería mover nada más de lo necesario. Sabía que la policía ya tenía pruebas, pero también sabía que a veces una verdad debe tener múltiples respaldos para ser creída por completo. Antes de irme, regresé a la cocina. Miré el lugar donde había dejado el frasco del azúcar. Pensé en cuántas veces había endulzado mi vida allí con gestos simples. Café compartido, risas ligeras. Nunca imaginé que el azúcar se convertiría en la prueba de una traición mortal. Salí de la casa y cerré con llave. El sol comenzaba a caer. La vereda se teñía de sombras largas. Respiré hondo varias veces antes de subir a mi auto. Me sentía extraño, como si acabara de abandonar el escenario de un crimen que aún no estaba terminado. Fui directo al hospital. Necesitaba hablar nuevamente con mi yerno. Cuando entré a su habitación, estaba despierto, más consciente que el día anterior. Le mostré, sin decir una palabra, la foto del frasco de azúcar. Sus ojos se abrieron. Eso estaba en la mesa, susurró. Ella se levantó antes del postre y fue a la cocina. ¿La viste hacer algo más?, pregunté. Solo mover cosas, dijo. Creí que estaba organizando. Asentí. Ya no necesitaba más. Le pedí que descansara. Al salir, hablé con uno de los agentes que custodiaba el pasillo. Le mostré las fotos. Su expresión cambió de inmediato. Esto es importante, dijo. Vamos a añadirlo al expediente. Esa misma noche me tomaron una nueva declaración. Entregué las imágenes, describí lo que había encontrado. Cada palabra se me clavaba como un hierro caliente en la garganta, pero no rechacé ninguna. No iba a callar de nuevo. No por ella, no por nadie. Cuando regresé a mi casa, ya era de madrugada. Me quité el abrigo lentamente, como si cada prenda pesara ahora el doble. Me senté en la cama sin encender la luz. En la penumbra, pensé en todo lo que acababa de superar en unas pocas horas. El padre que dudaba, el hombre que sospechaba, el testigo que confirmaba. Cada versión de mí mismo parecía sucederse con dolor. Esa noche no soñé. Permanecí despierto, mirando el techo hasta que comenzó a clarear. Por la mañana, el teléfono sonó temprano. Era la policía. La voz del agente sonaba más seria que antes. «Don Javier», dijo. El laboratorio confirmó restos de una sustancia tóxica en el azúcar de la casa de su hija. Coincide con lo hallado en la sangre de su yerno. Cerré los ojos. «Entonces no fue un accidente», dije. «No», respondió. «Ya no». Colgué sin poder hablar. Me levanté y fui hasta la ventana. La ciudad despertaba como cualquier otro día. Gente caminando, colectivos pasando, panaderías abriendo sus puertas. El mundo seguía girando, indiferente a la ruina que se gestaba en el interior de una familia. En el fondo, algo más se quebró dentro de mí. No era sorpresa. Era la última resistencia de un padre que aún quería creer en la inocencia de su hija. Ese último hilo se rompía al fin. Horas después, supe que los agentes habían regresado a la casa con una orden más amplia. Retiraron más frascos, más objetos, más pruebas. Supe también que mi hija comenzaba a ser considerada formalmente sospechosa. La palabra me atravesó con una mezcla de náusea y alivio. Sospechosa. No hija. No anfitriona. Sospechosa. Esa tarde caminé mucho, sin rumbo. Necesitaba cansar el cuerpo para calmar la mente. Pensé en todo lo que había permitido en nombre del amor. Pensé en cuánto había callado para no perderla. Y sin embargo, había estado a punto de perder la vida por ese mismo silencio. Comprendí entonces que no solo había descubierto un crimen, había descubierto el precio real de haber confundido durante tanto tiempo la protección con la ceguera, y ya no podía cerrar los ojos nunca más.
El día amaneció pesado, como si el aire mismo llevara una culpa espesa. Abrí los ojos antes de que sonara el despertador, con la sensación de que algo irreversible ya se había puesto en marcha. Mi hija era ahora formalmente sospechosa de intentar asesinar a su propio padre, aunque el cuerpo que casi pagó con la vida fue el de su marido. Esa verdad se instaló en mi pecho como una piedra imposible de mover. El teléfono vibró pasadas las 9 de la mañana. Era el agente que llevaba el caso. Don Javier, necesitamos que venga a firmar una ampliación de su declaración. Nuevas pruebas refuerzan la investigación. No pregunté cuáles. Ya intuía la magnitud de lo que se había descubierto. En la comisaría me mostraron los resultados completos del análisis. El tóxico hallado en el azúcar y en la sangre de mi yerno coincidía con una sustancia de uso restringido, de acceso limitado. No se vendía libremente. Para conseguirla, hacía falta contacto, planificación, dinero. Nada de aquello había sido un impulso. Nada había sido un error. Cuando me dijeron eso, sentí cómo se desmoronaba la última excusa que aún flotaba en mí. La idea de que mi hija hubiese actuado por desesperación momentánea. No, esto había sido frío, meditado, calculado. ¿Usted sospecha desde cuándo su hija planeaba esto?, preguntó el agente. Respiré hondo. Desde que comenzó a hablar obsesivamente de mi herencia, respondí. Desde que dejó de tratarme como un padre y empezó a tratarme como un trámite. Asintieron en silencio. Firmé los documentos con mano firme. Ya no temblaba como los primeros días. El miedo había sido desplazado por algo más denso, una tristeza lúcida. Al salir, me senté un momento en la vereda de la comisaría. Miré el cielo gris. Pensé en cuántas veces había evitado pensar en la muerte. Y ahora, por primera vez, comprendía lo cerca que había estado de ella, ofrecida en una bandeja de porcelana con forma de cupcake. En el hospital, mi yerno había mejorado lo suficiente como para hablar con la policía. Yo no entré a la habitación mientras declaraba. Me quedé en el pasillo sosteniéndome del respaldo de una silla. Escuché fragmentos. No dudó al servirme el postre. Insistió en que comiera. Me dijo que era especial. Cada frase era un martillo golpeando un recuerdo reciente. Cuando salió el investigador de la habitación, me miró con gravedad. Su declaración fue clara, dijo. Confirma que su esposa le sirvió intencionadamente ese cupcake. Asentí sin poder hablar. Minutos después el médico me informó que el pronóstico de mi yerno era bueno. No moriría. Aquella noticia, que debía haber sido solo un alivio, llegó acompañada de una conciencia brutal. Su supervivencia convertía el intento de asesinato en un delito plenamente comprobable. Ya no quedaban dudas. Salí del hospital con pasos lentos. Cada persona que cruzaba parecía llevar una vida normal, intacta. Yo, en cambio, caminaba dentro de una historia que ya no tenía retorno. Mi hija no apareció ese día. Su abogado había recomendado silencio. La familia comenzó a dividirse en dos bandos invisibles, los que creían que todo era un malentendido y los que empezaban a comprender la gravedad de lo ocurrido. Yo me mantuve al margen de todos. No buscaba aliados, buscaba sostenerme de pie. Esa noche, al llegar a casa, abrí el cajón donde guardaba mis documentos antiguos. Allí estaba mi testamento original, firmado años atrás, cuando aún creía que la sangre garantizaba lealtad. Lo tomé entre mis manos con una calma amarga. Era el mismo documento que mi hija había estudiado en secreto, el mismo que valoraba con codicia en hojas escondidas. Comprendí entonces algo que me heló la sangre. El envenenamiento no había sido solo un intento de asesinato. Había sido un atajo hacia su herencia. Yo debía morir, rápido, discreto, en medio de una Navidad donde todas las muertes parecen menos sospechosas. Me senté y lloré en silencio. No por mí. Lloré por la hija que yo había creído conocer. Y fue justo entonces cuando tomé la decisión definitiva. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al día siguiente llamé a mi abogado antes del desayuno. Le pedí una reunión urgente. Cuando llegó, apenas nos sentamos, fui al punto. Quiero cambiar todo, le dije. Testamento, beneficiarios, cláusulas, todo. Me miró con seriedad.
¿Existe una razón concreta? Mi propia historia, respondí, y el intento de borrarla anticipadamente. Le entregué las copias de las pruebas. El abogado las revisó en silencio. Esto es grave, Javier, murmuró. Muy grave. Más grave es confiar a ciegas, respondí. Durante horas revisamos documentos, propiedades, cuentas. Decidí que gran parte de mis bienes irían a donaciones y fondos sociales. Otra parte quedaría bajo una cláusula estricta que mi hija jamás podría tocar directamente, no por odio, por justicia. Cuando terminamos, sentí un peso enorme caer de mis hombros, como si hubiera recuperado algo que llevaba años secuestrado. Al salir, el abogado me dijo, «Lo que hizo hoy la despojará de la seguridad que buscaba con tanta desesperación. Tal vez así deje de buscar finales», respondí. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, recordé cada escena de mi vida con ella. Sus primeros pasos, su primera bicicleta, su primer llanto de decepción. Nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de mi propia hija. Por la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Sé que ya todos lo saben, pero tú y yo aún podemos arreglarlo. Leí esas palabras con lentitud. No respondí de inmediato. Me senté frente al escritorio. Encendí la lámpara. Coloqué frente a mí las copias de los análisis, las fotos del azúcar, las firmas nuevas del abogado. Todo estaba ya fuera de marcha atrás. Le respondí una sola frase. «Ya lo arreglaste todo tú esa noche de Navidad». Minutos después intentó llamarme. No atendí. Aquella noche dormí por primera vez sin pesadillas desde el intento de envenenamiento. No dormí bien, pero dormí sin gritos internos. Algo se estaba ordenando dentro de mí, aunque ese orden viniera acompañado de ruinas. Comprendí, con una claridad dolorosa, que la verdad que nadie sospechaba ya no podía esconderse bajo la crema rosada de un cupcake. Ahora estaba desnuda, brutal, irrefutable, y su rostro tenía exactamente la forma de la traición. No pasó una semana entera desde mi última respuesta seca para que mi hija se presentara en la puerta de mi casa. Era una tarde gris, de esas que apagan los colores del mundo. Yo estaba regando las plantas del frente cuando escuché su voz detrás de mí. «Papá». No me sobresalté. Desde hacía días la sentía cerca, como una sombra que todavía no se animaba a cruzar del todo. Me giré despacio. Estaba de pie a pocos metros, con los brazos colgando, la mirada cansada, el rostro sin maquillaje. Vestía un abrigo oscuro que no lograba ocultar lo frágil que se veía en ese momento. Por primera vez desde la Navidad, no había arrogancia en su postura. Había algo más parecido al miedo. «¿Puedo pasar?», preguntó. La miré en silencio un largo segundo. Luego asentí con la cabeza. Entró con pasos lentos, como si pisara terreno desconocido. Cerré la puerta detrás de nosotros y la conduje a la sala. No ofrecí café. Ella tampoco lo pidió. Se sentó en el borde del sillón, rígida, con las manos entrelazadas. «¿Cómo está él?», preguntó finalmente. «Vivo», respondí. «Y eso lo cambia todo». Bajó la mirada. Sus dedos comenzaron a temblar. Yo no quise que pasara así», murmuró. «No fue un accidente», le dije con frialdad. «Y tú lo sabes». Guardó silencio. Ese silencio ya no era de soberbia, sino de cálculo. Estaba probando mis reacciones, buscando grietas. «Papá», volvió a decir. «Todo esto se salió de control. Yo solo quería asustarte un poco». Sentí un fuego subir por mi garganta. «¿Asustarme con qué? ¿Con la muerte?», respondí. «El miedo no se dosifica cuando se juega con venenos». Levantó la vista de golpe. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraban todavía. Estaba desesperada, susurró. No teníamos dinero. Las deudas nos estaban ahogando. Tú lo sabes, siempre nos ayudaste. Yo pensé que si te iba a pasar algo tarde o temprano, al menos todo quedaría resuelto. Aquella frase cayó como una sentencia. ¿Resuelto para quién?, pregunté. «Para mí, para nosotros», balbuceó. «¿Y yo qué era en esa ecuación?», insistí. «¿Un trámite? ¿Un obstáculo?». Tragó saliva. «Eras mi padre, pero también eras quien tenía lo que necesitábamos». Cerré los ojos un instante. Nunca me había dicho algo tan brutal con tanta sinceridad. «Eso que hiciste tiene un nombre», le dije con calma. «Y no es desesperación, es codicia». Se estremeció. «No me mires así».
dijo. Tú nunca pasaste por lo que yo pasé. Yo pasé por cosas mucho peores, respondí, y jamás intenté matar a nadie. El silencio volvió a caer entre nosotros. Afuera, un auto pasó lentamente por la calle mojada. La vida seguía fluyendo al margen de aquella conversación que ya no tenía retorno. La policía va a venir por mí, dijo al fin. Lo sé. El abogado me lo dijo. Entonces esta no es una visita de hija, respondí. Es una visita de despedida. Sus labios temblaron. No quería despedirme así, susurró. Yo tampoco quería despedirme sobre una camilla, le dije. Pero las decisiones no siempre nos preguntan cómo queremos despedirnos. Por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas suaves de la culpa, eran las lágrimas ásperas del orgullo herido. ¿Me odias?, preguntó. La miré durante un largo segundo. No sé si eso que siento aún tiene nombre, respondí. El odio quema. Yo lo que siento es frío. Ella bajó la cabeza. Lo hice por miedo a quedarme sin nada, dijo. Te quedaste sin algo mucho más grande, respondí. Te quedaste sin un padre que te confiara su vida. Levantó la vista con un sollozo contenido. Papá, intentó. No me llames así ahora, dije con firmeza. Ese nombre no se usa cuando uno planea la muerte del otro. Se llevó una mano a la boca. El temblor la sacudió por completo. Yo no pensé que él se comería el cupcake, susurró. Pensé que lo comerías tú. El mundo se detuvo por un segundo dentro de mí. Gracias por confirmarlo, le dije. Ya no tengo ninguna duda. Se levantó de golpe, caminó unos pasos por la sala y volvió a sentarse, deshecha. No era así como debía pasar, repetía. No era así. Nunca hay una forma correcta de envenenar a alguien, respondí. Sus lágrimas comenzaron a caer sin ruido, uno tras otro. Yo no me acerqué a consolarla. Ya no. ¿Qué vas a hacer conmigo, Wes?, preguntó al fin. ¿Vas a entregarme? La miré con una calma que ella no esperaba. Yo ya hice todo lo que debía como ciudadano, como testigo y como hombre, respondí. El resto ya no depende de mí. Pero tú podrías ayudarme, insistió. Podrías decir que exageraste, que dudabas, que fueron nervios. Eso se llama mentir, dije. Y mentí por ti toda mi vida. Se acabó. Se quedó en silencio. Su respiración era ahora corta, desesperada. Entonces ya está, murmuró. Ya no me queda nada. Siempre queda algo, respondí. Lo que pasa es que ahora no te gusta lo que te queda. Se levantó lentamente. Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Pensé que me tendrías miedo, dijo. Te tuve miedo, respondí. Esa noche de Navidad. Ahora ya no. Abrió la puerta con dificultad. Antes de cruzarla, murmuró. Yo solo quería asegurar mi futuro. Y perdiste el pasado, le respondí. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco. Yo me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo que algo definitivo acababa de quebrarse para siempre. Esa noche comprendí que mi venganza no tendría gritos, ni golpes, ni sangre. Mi venganza sería verla enfrentar lo que había intentado evitar, la verdad. Y ahora, por primera vez desde que nació, mi hija ya no podía esconderse detrás de su sonrisa. La casa quedó en un silencio espeso después de que mi hija se marchó. No era un silencio de calma, sino de conclusión. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada durante varios segundos, escuchando mis propios latidos retumbar en los oídos como golpes secos contra una pared invisible. Aquella visita había sido el último intento de manipulación, el último gesto desesperado de quien ya sabe que el suelo se ha hundido bajo sus pies. Caminé lentamente hasta el comedor y me senté. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Afuera el cielo comenzaba a oscurecer. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón donde había guardado días atrás las copias del Nuevo Testamento. Las coloqué frente a mí. El papel crujió bajo mis dedos, como si también comprendiera el peso de lo que significaba. Recordé la cara de mi abogado mientras ordenábamos cada cláusula. No había juicio en su mirada, solo profesionalismo. Yo era un cliente más resolviendo su legado, aunque por dentro estuviera resolviendo algo mucho más profundo, la ruptura definitiva entre lo que fui como padre y lo que debía ser como hombre. Al día siguiente, regresé a su oficina. Firmé nuevamente cada hoja con pulso firme. No hubo arrepentimiento,
No hubo titubeos. Cada firma era un cierre, cada rúbrica una frontera. Cuando terminé, el abogado me miró con gravedad. A partir de hoy, su hija queda sujeta a una condición estricta, dijo. Solo podría acceder a una parte mínima de sus bienes si un juez determina que no existe responsabilidad penal. Asentí. Y eso no va a ocurrir, dije. Salí de allí con una mezcla de cansancio y alivio. No sentí triunfo. Sentí orden. El mismo tipo de orden que uno siente después de limpiar una herida que llevaba tiempo infectada, aunque el dolor aún palpite. Por la tarde, recibí una llamada de un banco. Solicitudes de movimientos sospechosos en cuentas donde ella ya no figuraba. Intentos de transferencias rechazados. Lo había intentado. Aún después de todo, había probado mover lo que ya no le pertenecía. Aquella noticia no me sorprendió. Solo confirmó que su ambición seguía intacta, aunque ahora estuviera acorralada. Horas después el abogado volvió a llamarme. Javier, intentaron presentar un recurso para frenar el cambio del testamento, dijo. Alegan presión emocional. Solté una risa breve, amarga. La presión emocional casi me mata, respondí. Usted siga adelante. Colgamos. Me quedé solo otra vez. Pensé entonces que mi hija aún no comprendía algo fundamental, que ya no tenía poder sobre mí. Durante años lo había tenido, sin saberlo. Cada gesto mío estaba condicionado por el miedo a perderla. Ahora ese miedo había muerto con el cupcake que no comí. 2 días después supe que el juez había rechazado cualquier intento de impugnación preventiva. El documento era válido, legal, intocable por ahora. Aquella fue la primera grieta real en la coraza de seguridad que mi hija había intentado forjar con veneno. Aquella noche dormí profundamente por primera vez desde Navidad, sin sobresaltos, sin pesadillas. Me desperté con una lucidez nueva. Por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un golpe en la puerta. Era un oficial. Venía a notificarme formalmente que mi hija sería citada a declarar nuevamente, ahora bajo una figura más compleja. Intento de homicidio con agravantes. Aquellas palabras dichas con tanta simpleza me sacudieron por dentro. El oficial me miró con respeto. «Usted hizo lo correcto», dijo. Asentí sin responder. La frase no alcanzaba a describir lo que había vivido. Ese mismo día, uno de mis cuñados vino a verme. Siempre había sido un hombre tibio, de esos que prefieren no tomar partido. «Javier, la familia está muy dividida», dijo. «Algunos creen que deberías ayudarla». Lo miré con serenidad. «Yo ya la ayudé toda mi vida», respondí. «Ahora ella debe enfrentarse a lo que hizo». «Pero sigue siendo tu hija», insistió. «Y yo sigo siendo el hombre al que intentó matar», respondí. No dijo nada más. Bajó la mirada. Se fue sin despedirse. Comprendí entonces que no solo perdía a mi hija, perdía también ilusiones antiguas sobre la familia como refugio incondicional. A veces, la familia también hiere con más precisión que nadie. Esa tarde, mientras ordenaba el altillo, encontré una caja vieja con fotografías. La abrí. Allí estaba ella, pequeña, con un vestido blanco, sentada sobre mis rodillas en su primer cumpleaños. Yo sonreía ancho. Me observé desde el pasado con ternura y tristeza. Le hablé en voz baja a aquel hombre de la foto. «No sabías lo que venía, pero amaste como pudiste». Volví a guardar la caja. No la rompí. No la tiré. Mi historia no debía ser negada, solo colocada en su lugar justo. Horas más tarde, sonó el teléfono. Era un número que conocía demasiado bien. No atendí de inmediato. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Al poco rato llegó el mensaje. Me dijeron que ya no tengo nada, que todo cambió. Necesito verte. No respondí. Apagué el teléfono. Esa noche, desde mi ventana, vi pasar un auto lentamente frente a mi casa. No distinguí quién iba dentro. No necesitaba hacerlo para saberlo. La sombra de mi hija aún rondaba, buscando una rendija para entrar. Pero la casa ya no tenía rendijas abiertas para ella. Al día siguiente, la prensa local comenzó a insinuar el caso. Una mujer investigada por envenenamiento en una cena navideña. Los detalles eran escasos, pero el rumor crecía. Yo no leía los diarios. No quería conocer la versión distorsionada de mi propia tragedia. A media mañana, el abogado me llamó con un tono distinto.
Javier, dijo, existe un documento que su hija no sabía que usted había firmado hace años. ¿Cuál?, pregunté. Un poder preventivo de administración, activado automáticamente si usted era considerado incapaz o fallecido, explicó. Ella pensaba que ese poder entraría en vigencia con su muerte, pero ese poder quedó anulado ayer con el Nuevo Testamento. Sentí una oleada de frío. ¿Eso significa que ella ya no tiene acceso a nada?, pregunté. Exactamente, respondió. Nada inmediato, nada indirecto, nada oculto. Colgué lentamente. Aquello era el golpe final que ella no había previsto. Todo su plan se sostenía en ese poder. Ese documento era la puerta por la que ella creía que entraría al final de su jugada. Pero esa puerta ya no existía. Por primera vez desde Navidad, sentí algo parecido a una justicia silenciosa acomodando piezas. Esa tarde recibí otro mensaje suyo. Solo una palabra. Arruinaste mi vida. Lo leí con calma. Pensé la respuesta durante varios minutos. Finalmente escribí. No, tú intentaste quitar la mía. No volvió a escribir. Esa noche comprendí que el documento que ella no vio venir no solo era un papel legal. Era el símbolo de algo más profundo. Yo había dejado de ser el padre que protegía a toda costa, incluso cuando lo estaban traicionando. Ahora era simplemente un hombre que ya no estaba dispuesto a morir por mantener una mentira, y su caída, que hasta entonces era invisible, comenzaba a acelerarse en silencio. El llamado llegó poco después del amanecer. El sonido del teléfono ya no me sobresaltaba como antes, pero seguía trayendo consigo una gravedad que se había vuelto parte de mis días. Era el hospital. El tono de la enfermera era firme, profesional, casi solemne. Su yerno está consciente por completo. La policía ya tomó declaración formal. Necesitan que usted se presente hoy mismo. Colgué y permanecí varios segundos sentado en la cama. Sabía lo que aquel día significaba. No era solo la continuidad de una investigación. Era el momento definitivo en que la verdad dejaría de ser una sospecha para convertirse en un hecho público. Me vestí despacio, como quien se prepara para un funeral que no es ajeno. En el hospital el pasillo estaba más lleno que otras veces. 2 agentes aguardaban frente a la habitación de mi yerno. Cuando entré, él ya estaba sentado parcialmente en la cama, con el color regresando de a poco a su rostro. Sus ojos, aún cansados, me miraron con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias por salvarme sin saberlo, dijo apenas me vio. Negué con la cabeza. No fue un acto heroico, fue instinto de viejo. Trató de sonreír, pero no lo logró del todo. Minutos después entraron los agentes. Sacaron una grabadora. Le pidieron que relatara lo ocurrido una vez más, desde el principio. Yo permanecí en un rincón, en silencio. Mi yerno contó cada detalle con una precisión que no dejaba lugar a dudas. La insistencia de mi hija, el sabor extraño, el ardor inmediato, el mareo súbito. Cuando mencionó el azucarero, vi a uno de los policías intercambiar miradas con su compañero. Al terminar, uno de los agentes asintió. Coincide con los análisis de laboratorio, dijo. Tiene restos de la sustancia en su organismo. Luego me pidieron que hablara yo. Relaté lo encontrado en la casa, el frasco, los papeles, las fotografías. Cada palabra sellaba un clavo más en el ataúd de la mentira. A la mitad de mi declaración, uno de los oficiales recibió una llamada. Se apartó unos metros. Al regresar, su expresión había cambiado. Acaban de confirmar algo más, anunció. En la cocina también se hallaron trazas de la misma sustancia, en utensilios usados solo para preparar los cupcakes. Sentí cómo el aire se hacía más denso. Eso basta para una orden de detención inmediata, añadió. Nadie habló durante un instante. Yo cerré los ojos. La palabra detención parecía demasiado grande, demasiado definitiva, y sin embargo, ya no había marcha atrás. ¿Dónde está mi hija ahora?, pregunté. En su domicilio, respondió el agente, pero eso cambiará en las próximas horas. Salí del hospital con pasos pesados. Afuera el sol brillaba de una forma absurda, casi cruel. El mundo seguía ofreciendo un día claro, mientras mi vida terminaba de resquebrajarse por dentro. Me senté en una banca frente a la entrada. Vi salir a familiares de otros pacientes. Vi abrazos, risas tímidas, despedidas. Quise pensar que, en algún lugar,
Alguien también estaba celebrando que un ser querido había sobrevivido, pero en mi pecho no había espacio para celebraciones. Cerca del mediodía el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi abogado. Javier, dijo sin rodeos, el fiscal solicitó la detención de su hija. La orden se ejecutará hoy. No respondí de inmediato. Miré al suelo. No sentí sorpresa. Sentí una derrota antigua colándose en los huesos. Gracias por avisar, dije al fin. ¿Está bien?, preguntó. No, pero tampoco estoy mintiendo. Colgamos. Las horas siguientes fueron una espera muda. Caminé por el barrio, sin rumbo fijo. La gente me saludaba como siempre. Nadie sabía aún. Y yo cargaba un secreto que pesaba como una piedra mojada. A cada esquina imaginaba el momento en que los agentes tocarían la puerta de mi hija. Imaginaba su expresión al abrir, su voz, su caída. Al caer la tarde, estaba sentado en mi comedor cuando el noticiero interrumpió la programación habitual. Último momento, anunció la presentadora. Yo levanté la vista de inmediato. Mostraron imágenes borrosas de un operativo policial frente a una casa que reconocí sin esfuerzo. Era la casa de mi hija. No subieron audio, solo imágenes. Vi patrullas, vecinos curiosos, 2 agentes entrando. Minutos después, mi hija salió esposada entre ellos. El rostro cubierto, la cabeza baja, el abrigo oscuro que había llevado el día que vino a verme. Sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aire por un instante. La presentadora hablaba de un supuesto intento de envenenamiento ocurrido en una cena navideña. No mencionaban nombres, pero yo sabía que aquel fragmento de realidad ya estaba recorriendo el camino hacia lo irreparable. Apagué el televisor. Me quedé sentado en la penumbra durante largo rato. No lloré, no grité. Los músculos de mi rostro permanecieron rígidos, como si mi cuerpo se negara a expresar algo que no sabría cómo detener después. Esa misma noche sonó el teléfono una vez más. Era un número desconocido. Atendí. «Don Javier», dijo una voz firme, «le informamos que su hija ha sido detenida y trasladada a la comisaría central. Su declaración será tomada en las próximas horas». «Entiendo», respondí. «Usted podría ser citado nuevamente. Estaré disponible». Colgué. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba quieta. Algunas luces encendidas en las casas vecinas. Perros ladrando a lo lejos. Pensé en ella, sentada ahora en una celda fría, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus actos. No sentí alivio, tampoco venganza. Sentí una tristeza espesa, casi corporal. Esa noche casi no dormí. Cada recuerdo de su infancia regresaba como una ola silenciosa. Su primer día de escuela, su primer diente caído, su primer fracaso amoroso. Y ahora, ese final que jamás imaginé escribir para ella. Por la mañana, fui citado nuevamente por la fiscalía. Me hicieron preguntas finales. Me explicaron los cargos con claridad. Intento de homicidio agravado, premeditación, manipulación de sustancias tóxicas. Escuché cada palabra como si perteneciera a una historia ajena. Y sin embargo, llevaba mi apellido. Al salir, me encontré con uno de mis sobrinos. Tenía los ojos rojos. «Tío, ya todos lo saben», me dijo. «La familia está en shock». Asentí. «El shock dura poco», respondí. «La verdad dura toda la vida». Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, me senté solo en la cocina. Preparé café. Lo bebí despacio. Pensé que aquel sabor simple y honesto era ahora el límite más claro que tenía frente a todo lo que había sido corrompido. Comprendí que el día en que la verdad salió a la luz no fue solo el día en que detuvieron a mi hija. Fue el día en que yo dejé definitivamente de proteger una mentira con el nombre de amor. Y entendí también que, a partir de entonces, la historia dejaría de ser privada, porque la justicia ya la había hecho pública. La noche de su detención fue larga, interminable, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, solo para castigarme con cada segundo de conciencia. Yo permanecí en casa, con la luz del comedor encendida, sentado frente a la mesa, donde tantas veces compartimos pan, risas y silencios fingidos. Afuera, la ciudad respiraba con normalidad, ignorante del derrumbe de una familia entera. Pasada la medianoche, el teléfono sonó. Era mi abogado.
Javier, dijo con voz contenida, la imputación es formal. No habrá liberación inmediata. La trasladarán al centro de detención antes del amanecer. Agradecí la información y colgué. No pregunté nada más. Ya no necesitaba detalles para saber que aquello era definitivo. A la mañana siguiente, el escándalo ya estaba en todos los medios. Titulares, opiniones, conjeturas. Nadie pronunciaba su nombre, pero todos sabían de quién se trataba. Una mujer detenida por intentar envenenar a su padre durante una cena de Navidad. Aquella frase me atravesó como una cuchilla sin filo, profunda, lenta, imposible de evitar. A media mañana comenzaron a llegar llamados, familiares, conocidos, personas que no hablaban conmigo desde hacía años. Algunos buscaban confirmar el rumor, otros ofrecerme una solidaridad torpe. Yo respondía poco y cortaba rápido. No tenía fuerzas para escuchar justificaciones ajenas. Su marido apareció en mi casa aquel mismo día. Pálido, delgado, todavía débil por la intoxicación. Caminaba con dificultad. Tenía que venir, dijo apenas entró. No podía quedarme sin decirle algo. Nos sentamos frente a frente. Por un instante, ninguno habló. Nunca pensé que ella sería capaz de algo así, murmuró con voz apagada. Yo discutía con ella por dinero, sí, pero jamás creí que pudiera planear algo así. Yo tampoco, respondí, y la conozco desde que nació. Bajó la mirada. Me utilizó, dijo, y casi me mata. Nos utilizó a ambos, respondí con serenidad amarga. Permanecimos en silencio unos segundos. Voy a pedir el divorcio, dijo de pronto. No puedo volver a mirarla. Asentí. No había palabras para aquello. El matrimonio que ella había usado como coartada y como instrumento se derrumbaba junto con todo lo demás. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto al de los días previos, más pesado, más definitivo. Por la tarde, un agente judicial se presentó con una notificación. Embargo preventivo de todas las cuentas y bienes a nombre de mi hija. Vehículos, tarjetas, propiedades. Todo quedaba congelado hasta nueva orden. Firmé como testigo. Al hacerlo, sentí algo parecido al cierre de una puerta de acero. Horas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un abogado que ya no la representaba. Se han retirado todos los apoyos privados. Nadie quiere asumir el caso. Leí sin sorpresa. Cuando la verdad se revela, también se revelan las lealtades. Aquella noche, mientras cenaba solo, el noticiero mostró imágenes del traslado de detenidos a la cárcel provincial. Entre rostros cubiertos y luces rojas intermitentes, distinguí su figura por un segundo. Caminaba escoltada, con la cabeza baja, el pelo desordenado, la ropa arrugada. No parecía la mujer segura que organizaba cenas elegantes y hablaba de inversiones ambiciosas. Parecía, por primera vez, alguien enfrentando el peso real de sus actos. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda, casi maternal, que me sorprendió a mí mismo. Cerré los ojos. Pensé en ella de niña, cruzando corriendo el patio con un helado derritiéndosele en la mano, riendo sin miedo al futuro. Pensé en cuánto se puede torcer una vida sin que uno se dé cuenta. Al día siguiente, comencé a sentir las verdaderas consecuencias sociales. Vecinos que evitaban mirarme, otros que se acercaban con una curiosidad disimulada. Algunos decían en voz baja, «¡Qué horror, Javier!». Yo asentía con educación. Ya nadie me gritaba, nadie me desafiaba. El respeto llegaba ahora desde un lugar extraño, la compasión. 2 días después, fui citado nuevamente por la fiscalía, esta vez para ratificar mi testimonio ante un juez. Entré a la sala con pasos lentos pero firmes. Allí estaba ella sentada detrás de un cristal, con el rostro demacrado. No levantó la vista cuando ingresé. Yo tampoco me acerqué. Declaré con calma. Relaté todo de nuevo, sin suavizar nada. Cuando terminé, el juez anunció que la prisión preventiva se mantenía. La escuché sollozar detrás del vidrio. No la miré. Al salir, mi sobrino me aguardaba en el pasillo. Ella me pidió que hablara contigo, dijo con cautela. Ya no tengo nada que decirle, respondí. Dice que quiere pedirte perdón. Respiré profundo. El perdón no evita las consecuencias. Y yo ya no soy juez de su vida. Mi sobrino bajó la cabeza y se alejó. Esa tarde, cuando regresé a casa,
Encontré una bolsa con cosas suyas dejada en la entrada por su marido. Ropa, documentos, fotografías personales. No quise revisar nada. La cargué hasta una habitación del fondo y la dejé allí, cerrada. No estaba preparado para enfrentar objetos que aún conservaban su olor. Pasaron los días. La historia dejó de ser novedad. Los medios empezaron a buscar otros escándalos. La familia quedó rota en fragmentos que ya no encajaban. Algunos se alinearon conmigo, otros con ella. Yo no tomé partido en ninguna guerra interna. La mía ya había terminado. Una semana después de su detención, llegó la notificación final. Cargos formales, causa elevada a juicio, sin fianza posible por el momento. Su futuro, ese que había intentado asegurar con veneno, quedaba ahora en manos frías de la justicia. Esa noche, sentado en la cama, comprendí que lo había perdido todo. El dinero, su libertad, su reputación, su matrimonio, su círculo social. Todo se había derrumbado en cuestión de horas, pero comprendí también algo aún más doloroso. Yo había perdido a una hija antes, incluso de que ella lo perdiera todo. No dormí en toda la madrugada. El pasado desfilaba ante mis ojos como una película mal editada. Momentos felices mezclados con señales que nunca quise leer. Me pregunté, como lo hacen todos los padres alguna vez, ¿en qué instante exacto empezamos a perdernos el uno al otro? Al amanecer, me levanté y preparé café. El vapor subía lento de la taza. Miré mis manos temblorosas, no por la edad esta vez, sino por el peso de lo vivido. Comprendí entonces que la caída de mi hija no me había devuelto nada que yo hubiera perdido. No me había devuelto la confianza, no me había devuelto el tiempo, no me había devuelto la tranquilidad. La venganza, entendí por fin con claridad brutal, no devuelve, solo ordena. Y aquella noche, mientras ella perdía todo en una celda fría, yo perdía definitivamente la última ilusión de que el amor, por sí solo, siempre es suficiente. El tiempo, después de todo lo ocurrido, empezó a moverse de una manera extraña. Los días ya no pasaban con la ligereza de antes, pero tampoco pesaban como las primeras semanas tras la detención. Era un ritmo nuevo, hecho de silencios largos, de rutinas sobrias y de una calma que no nacía de la felicidad, sino del agotamiento. Yo seguía despertando temprano, preparando café sin azúcar, mirando la calle desde la ventana como si buscara en ella alguna señal de que todo había sido solo una pesadilla. El juicio todavía no comenzaba, pero la fecha ya estaba fijada. Cada mañana arrancaba una hoja del calendario con una mezcla de resignación y expectativa. No por ansiedad, sino porque sabía que aquel día marcaría el cierre definitivo de una herida que ya no sangraba, pero tampoco sanaba. Una tarde recibí la citación oficial para declarar en el juicio. El sobre llegó por correo certificado. Lo abrí con manos firmes, sin el temblor que me acompañó durante tantos meses. Leí mi nombre completo, el número de expediente, la fecha, todo escrito con una frialdad administrativa que contrastaba con la historia que cargaban esas palabras. Guardé la citación en el cajón del escritorio. Ya no necesitaba repasarla una y otra vez. Sabía exactamente lo que debía decir. No por preparación legal, sino porque la verdad ya estaba ordenada dentro de mí. Días después, fui nuevamente al hospital a visitar a mi exyerno. Ya caminaba por sí mismo. Aún estaba delgado, pero con una fuerza nueva en la mirada. «Me voy a mudar», me dijo. «Lejos de aquí». «Es una buena decisión», respondí. «No quiero seguir respirando el mismo aire que ella». Asentí sin juzgar. Cada quien huye de la forma que puede. «Quiero que sepa algo, Javier», agregó. «No lo culpo por nada. Si usted no hubiera cambiado los platos, yo no estaría aquí». «Si yo no hubiera confiado tanto antes», respondí, «quizá nada de esto habría sido necesario». Nos quedamos en silencio. Luego me estrechó la mano con una gratitud sincera. Supe que aquel hombre, al que había salvado sin proponérmelo, también terminaría siendo una de las pocas personas que comprendían la totalidad de lo ocurrido. El día del juicio llegó sin que lo notara. El cielo estaba gris como tantas otras veces, pero esa mañana el gris parecía más espeso. Me vestí con el traje oscuro que apenas usaba. Miré mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era solo mayor,
Era más delgado, más serio, más consciente. En la sala del tribunal el murmullo de la gente llenaba el aire. Abogados, periodistas, policías, rostros curiosos. Me senté en el lugar asignado a los testigos. No miré al fondo de la sala hasta que escuché el arrastre de las esposas. Entonces levanté la vista. Allí estaba ella, mi hija, más pequeña de lo que la recordaba, el rostro demacrado, los ojos hundidos, la espalda encorvada. Ya no quedaba rastro de aquel orgullo que solía sostenerle el mentón en alto. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. No hubo rencor en la suya, tampoco súplica, solo una tristeza seca, resignada, como si por fin comprendiera lo que había hecho. Desvié la mirada. Cuando el juez me llamó a declarar, caminé hasta el estrado con paso lento pero firme. Pronuncié mi juramento y comencé a hablar. Relaté cada detalle desde aquella víspera de Navidad. La sonrisa, el cupcake, la inquietud, el cambio de platos, la caída del marido, la ambulancia, el hospital, el azúcar, los papeles, las pruebas, la visita, la conversación final. No elevé la voz. No busqué dramatismo. No vengué nada con palabras. Solo dije la verdad como quien repasa una historia ya aceptada. Cuando terminé, el juez asintió. Los abogados intercambiaron miradas. En la sala no se escuchaba ni un solo murmullo. La verdad, cuando se dice sin rabia, pesa más. Mi hija declaró después. Reconoció parcialmente los hechos. No negó haber adulterado la sustancia, pero habló de desesperación, de miedo, de deudas, de presión. Yo la escuché sin moverme. No negué su desesperación, pero tampoco podía negarse el intento. Al finalizar la jornada, el juez ordenó un receso previo al dictado de sentencia. Salí al pasillo con el pecho apretado. Me apoyé contra una pared para recuperar el aliento. Un periodista se acercó con un micrófono. No le respondí. No tenía nada que decirle al mundo. Ya había dicho todo ante quien correspondía. Horas más tarde se anunció el veredicto preliminar. Culpabilidad confirmada. Condena a prisión efectiva a determinar en la instancia final. Ella escuchó la lectura sin derrumbarse. Yo tampoco me moví, ni siquiera cuando los agentes la condujeron fuera de la sala. No lloré, no sonreí, solo cerré los ojos. Días después, recibí una carta escrita con su letra, breve, sin excusas. Papá, no te pido que me perdones, solo quería que supieras que ahora entiendo todo, tal vez demasiado tarde. Leí la carta varias veces. No respondí, no por odio, por respeto a ese silencio que tantas veces me había salvado. Cuando llegó la siguiente Navidad, no hubo mesa grande ni villancicos en la radio. Pasé la Nochebuena solo, con una cena sencilla. A medianoche, levanté la copa de agua y brindé en silencio. No por lo perdido, no por lo errado. Brindé por seguir vivo. Esa fue la verdadera victoria. Hoy escribo estas líneas desde la misma casa, con las mismas ventanas, pero con un hombre distinto dentro. No me hice más fuerte por el dolor, me hice más claro. Aprendí que el amor sin límites también puede ser una forma de destrucción, que la sangre no garantiza lealtad, y que a veces la mayor muestra de dignidad es atreverse a no salvar a quien no quiso salvarte. La Navidad ya nunca será igual para mí. Cada diciembre volverá aquella sonrisa en mi memoria, el cupcake, el plato cambiado, el destino torcido en un gesto mínimo, pero también volverá algo más, la certeza de que escuché a tiempo esa voz interior que me dijo que algo estaba mal. No todos tienen esa segunda oportunidad. Yo la tuve, y aunque el precio fue insoportable, sigo respirando. Camino, duermo, miro el cielo, a veces con tristeza, a veces con una paz que no sabía que existía. La historia terminó en los tribunales, sí, pero para mí, la historia terminó aquella noche en que comprendí que mi vida también valía la pena ser protegida, incluso de mi propia sangre. Ha pasado un año desde aquella Navidad que cambió mi vida para siempre. El árbol volvió a ocupar su lugar en la sala, pero ya no lo miro con la inocencia de antes. Ahora lo observo con respeto, como a un testigo silencioso de todo lo que fui y de todo lo que sobreviví. Aprendí a vivir sin esperar llamadas que ya no llegarán. Aprendí a caminar sin mirar atrás cada 5 pasos. Y sobre todo, aprendí que el amor verdadero no consiste en sacrificarse hasta desaparecer, sino en saber protegerse sin perder la humanidad.
Mi hija cumple su condena. A veces pienso en ella, no con rencor, sino con la tristeza tranquila de quien acepta una pérdida que ya no puede remendarse. Yo sigo aquí, con mis plantas, mis mañanas de café, mis silencios largos y mis noches serenas. No gané nada con aquella tragedia, pero recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, mi derecho a vivir sin miedo. Soy Javier, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para que sigas escuchando historias reales que estremecen, enseñan y dejan huella. Dale me gusta a este video si esta historia te tocó el corazón. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos ves. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas.